Muy buenas noches y gracias por acompañarnos un día más en OVNIESP. Soy Roberto García y recordad, podéis seguirnos en nuestro blog www.ovniesp.com y en redes sociales. Hoy tenemos un programa muy interesante, pero hay alguien que nos acompaña hoy aquí que lo hace aún más interesante y que compartirá con todos vosotros Mauricio Guzmán. Muy buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás? Hola Roberto, buenas noches. Muchas gracias. Encantadísimo como siempre de estar aquí contigo conversando sobre estos temas. Hoy tenemos unos temas bastante interesantes que ya habíamos hablado tú y yo previamente y como casi todo lo que hablamos tú y yo, siempre nos gusta compartirlo. Y estuvimos hablando un poco de cómo evolucionarían unas especies, o sea, en otros planetas, cómo llegaría a ser todo eso, o cómo nos imaginaríamos que serían las especies de otros mundos. Sí, correcto. Esto surgió a raíz de una conversación de grupo en donde la gente se preguntaba con todo sentido por qué están aquí, ¿no? ¿Qué los motiva, qué los mueve, qué hace que vengan aquí en el evento de que sea cierto esto de que existen y están aquí, ¿no? El tema es muy interesante porque es verdad que también da para mucha especulación, pero también nos abre las puertas a una manera de pensar distintas. Una de las cosas que surge muchísimo cuando la gente piensa en los porqués, y es además de acuerdo a tal como funciona el cerebro de los seres humanos, pues pensar que de alguna manera tienen relación con la forma en que nosotros pensamos, actuamos y nos desenvolvemos, y tratamos habitualmente de pensar que esto lo hacemos conforme a cómo somos nosotros. Por lo tanto, habría, pienso yo, que hacer un cambio de paradigma, porque imagínate por un momento una civilización que nos lleve X tiempo, que puede ser bastante. Alguien hablaba de 1.000.000 de años, pero imagínate que nos lleven 100.000 años, eso es bastante, que nos lleven 1.000 años, eso es muchísimo. Fíjate lo que hemos cambiado nosotros en 1.000 años, una barbaridad. Pues no solo no tienen por qué ser como nosotros, no solo no tienen por qué pensar como nosotros, no solo no tienen por qué haberse desarrollado como nosotros, ni haber tenido la misma historia que no como nosotros, sino probablemente cabe la posibilidad amplia de que han tenido un desarrollo totalmente distinto y por lo tanto su forma de ser, de actuar, su conformación física, su mundo, su civilización, su tecnología, su conciencia, pues puede ser radicalmente opuesta, ¿no? Eso haría que las razones por las cuales vengan aquí puedan ser infinitas, algunas que ni nos pasan por la mente, ¿no? Hay muchos conceptos evolutivos conforme, por ejemplo, la gravedad del planeta en el que estén, conforme la metodología que tuvieran, pues simplemente en este planeta, en nuestro planeta ya lo vemos. No encontramos las mismas especies en el Ártico, la Antártida, que podemos encontrar en África, ¿no? Entonces quiere decir que ha habido un proceso evolutivo en esas especies que se han adaptado a cada uno de esos climas y han evolucionado dentro de ese clima. La cuestión está en si nosotros basamos esa probable evolución en otros planetas basándonos en nuestra propia evolución. ¿Cómo han evolucionado nuestras especies? Entonces, al final lo que hacemos es un largo camino por recorrer, por estudiar o por incluso abrir nuestra mente. Acortamos ese camino basándonos en nosotros mismos. Sí, es que pienso por un momento que la vida basada en el carbono, que es la que conocemos por ahora y la que creemos más probable que se dé en cualquier otro lugar, pues ha dado lugar a una cantidad increíble, enorme de especies distintas. Así que, pues, tal como lo mencionas tú, en otro lugar, en otro planeta, con otras circunstancias, con otra climatología, etcétera, 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 pues esto podría dar lugar a cambios increíbles. Es curioso, ¿no? Y fíjate que la famosa fórmula Drake, que establecieron en 1961, creo recordar, es una fórmula matemática probabilística
para tratar de calcular la posibilidad, la probabilidad de que existan civilizaciones en el universo, ¿no? Bueno, de hecho lo hicieron para nuestra Vía Láctea, para nuestra galaxia inicialmente. Y una de las variables de esa ecuación incluía que la civilización durase el tiempo suficiente y no se autodestruyera a sí misma como probablemente nosotros podemos llegar a hacerlo. Eso es una forma de pensar humana, ¿no? Porque a lo mejor esa variable ni siquiera tendría que entrar en ciertas civilizaciones que a lo mejor, por su propia naturaleza y circunstancias, han sido siempre pacíficas. Nosotros contemplamos la guerra como algo casi inevitable porque hemos vivido en guerra desde que tenemos noción y conciencia de historia. Pero no necesariamente en otros lugares sea así. Recuerdo que alguien me preguntaba, bueno, si están aquí y llevan tanto tiempo y hay tantos casos extraños, pues ¿por qué no nos han conquistado? Pues a lo mejor no les interesa conquistar. Claro. La conquista es algo humano, propio de nuestra naturaleza, para bien y para mal, quizás más para mal, pero a lo mejor hay sociedades que no tienen interés en conquistar. De hecho, es que si lo piensas, a lo mejor hay sociedades a quienes su único interés en nosotros es estar al tanto de nuestra tecnología, porque en el momento en que seamos capaces de hacer verdaderos viajes espaciales, con lo violentos y agresivos que somos, pues hay que tenernos ahí muy con ojo atento y avisor a ver qué vamos a hacer, ¿no? Sería una posibilidad y de hecho es una posibilidad real, ¿no? Exacto, como por poner un ejemplo, sería interesante poner de ejemplo lo que mismamente hacemos nosotros con nuestro océano, ¿no? Como tal has dicho, las otras vidas de otros planetas no tienen que por qué aceptar nuestro oxígeno, por ejemplo, o aceptar nuestro hábitat, ¿no? Y entonces es interesante porque aquí entramos nosotros mismos. Es decir, que si tomamos el ejemplo de que hacemos nosotros con los océanos, básicamente, bueno, por poner aparte la destrucción en sí, la contaminación, etcétera, vamos a hablar un poco en el ámbito de investigación. Nosotros, debajo del agua, sería inviable que pudiéramos vivir, ¿no? Entonces, pues utilizamos unos equipos adecuados para poder bucear ahí, pero no exploramos ese territorio para invadirlo, ni para vivir, ni para hacer un asentamiento ahí. Simplemente investigamos ese territorio por cuestiones científicas, por investigar esas plantas y tal. Pero luego, pues hay gente que crean genialidades, como por ejemplo hace poco que vi un artículo, pues alguien que había creado unos invernaderos que se quedan como envasados al vacío, que con la misma condensación del agua del mar hace que esas plantas se mantengan húmedas y perdiendo el agua esa salinidad. Entonces, digamos, por investigar qué pasaría si hubiera una sequía o etcétera, pues bueno, pues ya hay gente que ha investigado en eso, ¿vale? Pero una cosa es ver qué es lo que pasa, cómo podemos desarrollar algo, y otra cosa es asentarse para vivir. Y entonces tenemos nosotros ese mismo ejemplo, ¿no? Pero luego nos hacemos la pregunta de cómo creemos que evolucionan en sí esas especies, esas otras civilizaciones. ¿Cómo creemos que evolucionan? Al final tenemos la limitación de creer que paralelamente evolucionan de la misma manera que nosotros. Pero si nosotros tuviéramos la capacidad de viajar en el tiempo, viajáramos 80 años atrás, cogiéramos todas nuestras tecnologías que tenemos actuales, fuéramos con nuestro teléfono móvil, nuestra tablet, ordenador, con nuestro coche o lo que fuera, de vista a esa gente de hace 80 o 90 años, pareceríamos seres de otro planeta. Por el salto evolutivo. Las cosas
cambiarían muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo pienso en civilizaciones que han sabido convivir con la naturaleza y que lo hicieron de una manera estupenda y que sencillamente fueron arrasadas por civilizaciones más violentas, en donde lo que ha prevalecido ha sido la fuerza y la agresividad. Pero si una civilización como aquella hubiera podido persistir sin haber sido alterada, pues probablemente nos habrían dado grandes enseñanzas sobre cómo convivir con la naturaleza sin deteriorarla y destruirla, y probablemente nuestro presente sería muy, muy distinto. Ahora imagínate que esto suceda en cualquier otro lugar, en un planeta cuyas condiciones son distintas, cuya evolución por lo tanto sea diferente, más rápida, más lenta. Es que hay tantas variables, de hecho hay tantas cosas que no conocemos, y de hecho es que nuestra propia teoría de la evolución de las especies es de hecho, de facto, una teoría, porque no todos sus elementos han sido probados. Lo que pasa es que es la teoría más reconocida y aceptada. Pero la teoría de la evolución de las especies de Darwin y el neodarwinismo que ha surgido hasta ahora no ha sido capaz de explicar cómo surge la vida. No puede, tiene ese vacío. Tampoco ha logrado explicar cómo surge la sexualidad como método de reproducción. No ha sido capaz. Tampoco ha sido capaz de explicar cómo surge la vejez y la muerte por vejez. Tampoco ha sido capaz. Así que si ni siquiera somos capaces de explicar a nosotros mismos, pues imagínate otras civilizaciones. Yo pensaría cuando vemos todos los casos que hemos visto y los que hemos conocido que parecen ser, digamos, lo más claros posible frente a la posibilidad de que existan otras civilizaciones, pues es que las posibilidades para que ellos estén aquí es que pueden ser increíbles. Tú imagínate por un momento nosotros mismos hemos sencillamente, y como lo dices tu curiosidad científica, investigado toda clase de especies, animales y vegetales, sencillamente por conocer nuestro entorno. Para alguien que sea capaz de realizar viajes espaciales y que eso no represente ya un problema o un costo elevado, y ojo con la palabra costo, porque ya hablamos de dinero y a lo mejor ellos no tienen dinero ni lo han usado jamás, pues lo han explorado, lo han investigado y podrían sencillamente explorar e investigarnos por conocernos, conocer cómo funciona el universo, que otras especies hay. Si a nosotros nos llama profundamente la atención subir a una montaña de 8.000 metros porque está ahí, porque nos atrae, nos apasiona, pues podría ser una otra razón el que una especie que ha evolucionado de una manera distinta y que quiera conocer el universo que es tan enorme, tan grande y tan misterioso, pues quiera venir a conocer y visitarlo, ¿no? Podría ser una de las razones, ¿por qué no? Sí, se podría poner el ejemplo, pues como cuando vamos nosotros con nuestro coche y llegas en cierto tramo, y es un tramo peligroso, ¿no? En el que siempre hay accidentes y etcétera. Procuramos, a partir del momento que somos conscientes de la peligrosidad, procuramos pasar de una manera más eficiente, y esto podría pasar en otras civilizaciones. Es decir, que si, por poner el ejemplo, de que hubiesen evolucionado paralelamente igual que nosotros, con que nos llevaran 100, 200 o 300 años de distancia, pues probablemente vendrían a investigar nuestros desperfectos para evitar generarlos en su propio hábitat. Sí, sí, de hecho, mira, pensaba yo una cosa, ¿no? Nosotros, el ejemplo que tú has usado está estupendo. Imagínate que logremos encontrar un mecanismo para respirar debajo del agua. Como no lleves algún traje que te mantenga seco, te mueres, porque nuestra piel no está hecha para ello. Y la evolución no es una cosa que funcione tan rápido. Ahora imagínate una civilización que por la razón que sea, el oxígeno le sea corrosivo o el nitrógeno le causa un daño tremendo. El nitrógeno, que es el gas que más existe en nuestra atmósfera. Imagínate que le causa un daño mortal. Implicaría para ellos generar un traje especial que a lo mejor han estado probando y desarrollando hasta lograr encontrar un traje que les permita vivir largas estancias, largas temporadas en un ambiente como este que sería a lo mejor muy hostil para ellos. Fíjate tú. Claro. Por eso ahí yo soy de las personas que piensan, quizás alguno me ponga algún comentario y lo rebata, y siempre es de agradecer,
Pero yo soy de las personas que piensan que si nosotros como especie, dadas nuestras capacidades limitadas evolutivamente, en el contexto de la tecnología, a día de hoy nos parece algo avanzadísimo para nosotros, pero aún así, cuando queremos explorar un planeta cercano, eh, ya no nos ponemos en riesgo, ¿no? Empezamos por llevar animales al espacio, que compartiera algo de genética con nosotros o que fueran parecidos a nosotros, como viene a ser la especie mamífera, y luego a partir de ahí todo lo que hemos hecho ha sido investigar a base de enviar satélites, que nos hace pensar que otra civilización de cualquier otro mundo pudieran venir ellos físicamente. Sí, 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 sí. Pero te digo yo, las posibilidades son enormes, ¿no? Ahora imagínate, por contra, que sí haya una civilización. Bueno, espérate. Otra posibilidad es que sencillamente no tengan interés en nosotros. Van recorriendo mundos, van investigando, ven civilizaciones que no les interesan y pasan olímpicamente de nosotros. A mí nunca se me olvidará el libro de Arthur Clarke que se llama Cita con Rama, un libro estupendo en donde el mensaje final, para quien quiera leer el mensaje final, pues es, hay civilizaciones que no tienen ningún interés en nosotros, por la razón que sea, ¿no? Pero también estarían aquellas civilizaciones que en su interés por nosotros y probablemente en su mayor evolución comprendan que porque hay quien me decía, ¿y por qué no llegan aquí, aterrizan y aquí estamos y ya está? Pues porque a lo mejor tienen claro la idea, la noción de que no se puede llegar siendo una civilización muy avanzada a otra mucho menos avanzada tan alegremente porque la puede destruir, como bien hemos visto a lo largo de nuestra propia historia. Y de hecho, ¿qué ocurriría si llegasen así tan alegremente? Pues esto sería algo, podría ser caótico y un impacto supremamente fuerte. Para mucha gente sería un shock verdadero y para un colectivo muy grande de personas un cambio total de paradigma, de creencias, de sistema de creencias, y esos temas nunca cambian a corto plazo porque a menos que se dé algo que sea un verdadero shock. Por lo tanto, oye, si yo soy una civilización sí, con mayores conocimientos, tendría muchísimo cuidado y utilizaría otros métodos como a lo mejor los que han estado utilizando, ¿no? Me voy mostrando poco a poco, se va haciendo más común, la gente me va conociendo. Ahora imagínate también que adicionalmente a todo eso, por ejemplo, sea una civilización que para nosotros nos resulte físicamente muy desagradables o terroríficas, aun cuando sean seres pacíficos, que podría ser, ¿no? Podría ser tremendamente feos, espantosos a nuestros ojos, ¿no? Sí. Podría ser, aunque sean los seres más pacíficos y benevolentes del universo. Claro, por eso te digo que son tantas las posibilidades que yo sí creo que el hecho de que no vengan aquí y se aparezcan de buenas a primeras o que no lleguen a conquistarnos, etcétera, no significa que no existan, sino que tienen muchas otras posibles explicaciones como estas, ¿no? Desde luego. Y luego, por ejemplo, muchos de nuestros oyentes conocerán el caso de Irán, en Teherán, creo que fue alrededor del 1970 y algo, 74, si no recuerdo mal, hace tiempo que leí este caso. Y imagínate que vas a un planeta a investigarlo y de pronto te empiezan a atacar, a lanzar misiles y etcétera, ¿vale? Es un poco lo que sucedió con el caso de Irán, que es uno de los casos más escuchados y de más evidencia al respecto, porque hubo testigos, tanto los cazas como los pilotos, torre y etcétera, ¿vale? Aquí surgió como una especie de bola luminosa que se movía y que se acercaba hacia primero que creo que fue un avión comercial. El avión comercial dio el aviso y entonces el ejército salió en búsqueda de qué era. Lo primero que hicieron fue pues atacar, pero además mutuamente. Parece ser
este objeto parece ser que tenía la capacidad de tener como una especie de protección que absorbía esos misiles. No le causaba ningún daño. Quiero decir, con todo esto, de que si como civilización fuéramos a otro planeta nos sucediera eso, pues lo que dices tú, perderíamos el interés dadas las circunstancias. Entonces, ¿para qué ponerse en riesgo con alguien tan hostil, no? Sí, además con la capacidad nuclear que tenemos, ¿no? Hay muchas historias sobre lanzamientos de misiles que han sido, digamos, afectados por la presencia de objetos voladores no identificados y tal, pero claro, es que tenemos misiles nucleares en una cantidad muy alta, dispersos a lo largo del mundo, porque hay las bases que medio conocemos, pero quién sabe cuántas más habrán por allí, en quién sabe dónde. Así que cualquier civilización que nos conozca, nuestro nivel de agresividad y violencia, dirá, oye, es que como no hagamos las cosas bien, a lo mejor no nos destruyen, pero hacemos que se destruyan entre ellos, porque tienen una capacidad de acabar con el planeta Tierra. La última vez que leí, teníamos capacidad para acabar con 10 planetas Tierra, capacidad nuclear para acabar con 10 planetas Tierra. Entonces, pues, claro, esa gente lo tiene que tener, digo yo, muy, muy claro, ¿no? No os pondría yo mi civilización a que nos conociera una civilización con ese poder, ¿no? De destrucción. Claro, y es que la gente se hace esta pregunta, Roberto. ¿Por qué hay tantos casos en donde los casos de contactados, donde se le aparecen al campesino que está en la mitad de la nada o al habitante del pueblo de yo no sé dónde o al que vive en la montaña y tal, como personas aparentemente, ojo con lo que voy a decir, aparentemente de poca relevancia para nosotros? Yo pienso que todos somos importantes, pero bueno, desde el punto de vista de estas civilizaciones, porque se le aparecen a personas así, ¿no? Y para mí es un método estupendo de comenzar a darse a conocer. Evidentemente llegar allí y aterrizar en la Casa Blanca, pues lo veo un poco, aquí en la Moncloa, pues no pareciera muy coherente y sensato. Luego también es muy curioso, ¿no? Bueno, dentro de la coherencia que tenemos. Sí. Lo más coherente sería ver un ser de otro planeta ya. Sí, es verdad. Ahí le has dado. Lo cierto es que, mira, hemos creado desde hace ya varias décadas el famoso proyecto SETI, ¿no? Que crearon los Estados Unidos para la búsqueda de vida inteligente, ¿no? Y es que es algo como muy curioso. Yo por eso siempre digo que hay cosas muy extrañas, ¿no? SETI es un proyecto que ha movido bastantes millones de dólares a lo largo de su historia. De hecho, justo hoy miraba en la web de SETI, cualquiera lo puede mirar, los estados financieros que publican del año pasado movieron 20 millones de dólares conocidos. Fueron auditados y en el auditaje, pues 20 millones de dólares, y así hacia atrás, pues mucho dinero movido, ¿no? Y SETI ha creado, de hecho, una serie de instalaciones de antenas para tratar de escuchar mensajes extraterrestres. Ese es el leitmotiv de SETI aparentemente, ¿no? Desde nuestras casas, perdona que te corte. Sí. De hecho, el proyecto SETI creó una aplicación para Windows, Mac y etcétera, en la que tú dejas conectado, se llama SETI Home, y dejas conectado y es como un fondo de escritorio. Y entonces les ayudas a colaborar. Hay cientos de miles de ordenadores conectados entre sí, en la que rastrean esas señales de las que estás hablando. Correcto, exactamente. Las inversiones, por lo tanto, son grandes, amplias y globalizadas. Pero a mí me encanta siempre sumergirme un poco, mirar debajo de la superficie que hay y explorar las razones, ¿no? Fíjate, SETI fue inicialmente financiada por la NASA. Estaba leyendo que la NASA ya no financia a SETI, pero tiene algunos contratos específicos porque SETI no se dedica exclusivamente a eso. SETI también se dedica a otros temas de investigación relacionados con los viajes espaciales y hace muchas otras cosas. De hecho, tiene contratos pues con defensa y colabora, por ejemplo, con diferentes empresas. Hay una empresa que se llama Wild Laboratories que le ha dado dinero a SETI, como unos $6 millones a SETI, para que haga cosas. Y Wild Laboratories es una empresa
que es un subcontratista de NASA y de la defensa, como es habitual en temas de viajes espaciales. SETI hace también muchas otras cosas. SETI colabora con información del rover en Mars, con información de Kepler, el telescopio Kepler, con información de muchas otras naves, o sea que hace también otras cosas. Entonces yo digo, a ver, sabemos perfectamente que a nivel de emisiones radiotelescópicas, la civilización más próxima que pueda existir fuera de nuestro sistema solar, pues cualquier cosa que emitan nos va a llegar muchísimo tiempo después de que lo hagan, pero muchísimo. Vale, yo puedo recibir esa señal y responderle, pero claro, es que primero la señal cuando la enviaron fue pues hace probablemente unos miles de años y para cuando llegue la mía otros miles de años. ¿Qué sentido tiene eso? Es que es como carente de sentido. Sí, me parece bien escuchar, pero es como carente de sentido. Yo que la humanidad sí de algo ha dado muestras es que donde invierte dinero quiere resultados. Y un resultado de escuchar una señal, pues sí, está bien, pero ¿y qué? ¿De qué se trata? No, que vamos a responderle a ver qué pasa. Y se pone, y hay además una gran contraargumentación sobre lo que implicaría responder o no responder y los riesgos que corremos. Y francamente, me parece a mí más un elemento de distracción que una realidad objetiva de algo que realmente valga la pena como mecanismo para entender lo que está ocurriendo por esas sencillas razones, ¿no? Hablamos de unos tiempos y unas distancias que carecen de sentido. En ese caso, una vez más, nos basamos en nuestros propios conocimientos y en nuestras propias tecnologías, ¿no? Tal como dices, el proyecto SETI, de hecho, si no recuerdo mal, me parece que uno de los fundadores de SETI son de los que colaboraron con Carl Sagan. Sí, él colaboró. Para enviar el famoso disco de oro con las grabaciones, con los mensajes en varios idiomas y con las dos siluetas, ¿no? Del hombre y la mujer. Sí. Bueno, pues eso es una manera en la que, tal como decías, más o menos entre medias de este último bloque, es una manera de hacerse conocer, ¿no? Bien, sin embargo, vamos, para la época que era, es bastante avanzado, ¿no? Darse a conocer a través de unas señales de radio y con un disco de oro y tal, y con una serie de grabaciones. Vale, sí. Bien. Seguimos esperando a esa señal. Quizás algún día llegue, nunca se sabe. Pero en el caso que hablábamos de cuando viene alguna persona y es testigo de lo visual, ¿no? De haber visto un ser de otro planeta, yo me hago a la idea, puedo estar completamente equivocado o puedo ir más o menos por el camino. Imagínate, bueno, quiero que se imagine todos los que nos escuchen que hay una sociedad avanzada y que sus métodos para hacerse conocer son diferentes a lo que viene a ser este disco y etcétera. Y utilizan algo más económico y más barato, ¿no? Imagínate que toda esta gente que ha sido testigo de lo visual, tal como ya he mencionado, estuvieran viendo realmente un holograma. O sea, suena muy a ciencia ficción, pero el holograma existe. El holograma ya lo hacemos, nosotros como especie humana. Sí. O sea, no sería descabellado pensar que alguien nos envía ese mensaje para darnos a conocer cómo son y de si entendemos lo que son. Sí, es una posibilidad más que se ha valorado en muchas ocasiones y de hecho, porque, a ver, hay que pensar que puede ser un holograma, pero hay que pensar en la forma de transmitir, porque la forma de transmitir, si es por impulsos electromagnéticos, pues va a tardar exactamente lo mismo. No importa la información que contenga, va a tardar lo mismo, entonces el tiempo es absurdamente largo. A través de por eso se valoraba la posibilidad de que algunas de los supuestos ovnis que se han presenciado, que se han visto, sean realmente sondas que tienen capacidad de enviar ciertos mensajes y demás. Sondas que seguramente puedan viajar de otra manera distinta y por lo tanto que no tarden lo que tengan que tardar
Y también sería una forma, de hecho, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Hemos enviado sondas a todas partes. Ahora, lo que hicimos nosotros de enviar las sondas, porque lo hicimos 2 veces que yo me acuerdo, en la Pioneer primero y luego en la sonda Voyager. Y ambas sondas llevan información sobre la Tierra y presentaciones nuestras y tal. Pues como método, muy bonito, muy romántico, precioso, la posibilidad de que alguien encuentre la sonda en el espacio, madre mía, somos muy, muy optimistas porque es tal el tamaño que me parece pues no muy probable. De hecho, ya apagaron una. Creo que, no me acuerdo si es la Voyager, que ya la apagaron o la iban a apagar. La 2, ¿no? Me parece Creo que sí, la iban a apagar ya. O sea, que como método, pues es un método muy bonito y muy romántico, pero a mí no me parece algo realmente eficiente y yo siempre, o siempre no. Eficiente para recoger datos pero, sobre la química, la composición de otros planetas, pues es eficiente, pero... Sí, pero para eso, pero hablo de comunicación con otras civilizaciones, pues no me parece... Es ineficiente. Sí, a mí no me parece algo como muy viable y a mí eso me sonó más a distracción que a cualquier otra cosa. Es que cuando yo veo estas cosas que decimos, las cifras que manejan, cuando veo que SETI siempre habla de lo mismo, pero realmente se dedica a muchas otras cosas, cuando veo que SETI tiene negocios con una empresa, esa que te dije, Y Laboratories, es una empresa de 1,1 billón con B de dólares, son empresas grandes que se dedican a otras cosas. A mí esto del envío de las señales y tal, SETI recibió, por ejemplo, una donación de una persona privada, esto totalmente privado, para crear el sistema de antenas pequeñas, muy grande y muy, muy bueno, para captar señales. Esto a mí no me cuadra, es que a mí no me cuadra, es que yo, no sé, creo conocer al ser humano y el ser humano, no, cuando hay dinero de esos volúmenes, no son esas las causas, ni las razones, ni las motivaciones, son otras, o sea, que a mí siempre me late que hay mucho más detrás de lo que vemos, ¿no? Sí. Desde luego. Bueno, y fíjate, para acabar este tramito, que SETI fue llamado a investigar ese famoso asteroide que viene de fuera, que le pusieron un nombre extrañísimo, Oumuamua. Sí. Y este asteroide que ha dejado locos a los científicos porque tenía modificaciones en su trayectoria, en su velocidad, en su curso, que era algo simplemente muy extraño, pues utilizaron justamente este sistema de antenas para ver si emitía algún tipo de señal. Y de hecho lo investigaron muy, muy a fondo, incluyendo en el espectro pues emisiones muy, muy, muy bajas, de muy baja radiación, o sea, todo, lo probaron, todo, o sea, que los han utilizado también para otras cosas, no sé, muy, muy curioso. Sí, no sé, ahí ya es un contexto más científico, no sé si tuviera que ver con la trayectoria que llevaba, la forma, todo. Sí. La verdad es que tiene que haber realmente o sea, partes muy, objetos muy amorfos por ahí. Es que al final todo lo basamos en nuestra gravedad, en todo. O sea, a lo mejor hay otro tipo de gravedad en cualquier otro lugar en donde genera que tenga esas formas en vez de unas formas más esculpidas, más redondeadas, como estamos acostumbrados a ver en nuestra atmósfera, ¿no? O sea, sí, es que no sabemos de qué procede el objeto. Lo cierto es que a nivel de señales, fíjate, y después de todos estos años de investigación y toda esta cantidad de dinero que se ha movido, pues yo recuerdo básicamente la famosa señal WOW, que es una señal que captamos, captó un radioastrónomo, y creo que fue en Arecibo, me parece, creo recordar, y bueno, una señal muy extraña, evidentemente muy extraña. Creo que han habido otro par de señales más por ahí, curiosas y extrañas, pero eso ha sido todo, ¿eh? Eso ha sido todo, es que es muy curioso, ¿no? Eso ha sido todo. O sea, que llevamos décadas desde que existe SETI y demás para un par de señales que tenemos ahí marcadas y ya está, es que eso es muy raro. La pregunta sería, en caso de que recibiéramos una señal, ¿de qué nos serviría? O sea, es pues decir, claro, es que si recibimos una señal esa y vemos que esa señal tiene una codificación clara, porque eso es relativamente fácil, o cuidado, relativamente fácil, porque luego también hay que entender que las señales se distorsionan, se deterioran, o pueden tener una codificación ininteligible para nosotros, como de hecho hacemos nosotros actualmente, ¿cierto? Generamos señales que sean ininteligibles para los demás por razones de seguridad. Entonces, pues
O sea, pero bueno, vale, imagínate que llega una señal y decimos, no hay nada que hacer. Tiene una serie de elementos que nos determinan con plena claridad que esto es una señal emitida por algún equipo o por alguna civilización. Pregunta buenísima la que haces tú. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, es lo que te decía. Entonces la gente decía, no respondemos. Porque si respondemos y son agresivos y lo que están es lanzando un anzuelo y pillamos el anzuelo, mordemos el anzuelo, mal. No respondemos pero nos perdemos la oportunidad, mal. Y en función vale, de su distancia... Imagínate que decimos, vale, pues vamos a responder. Señal, respondemos, mandamos una señal potente y pues el resultado de enviar esa señal, pues probablemente la conocerán nuestros tatara, no sé cuántos hijos, porque llegará en miles de años. Es que es así. Y en función de, efectivamente, de la distancia que llegue ese lugar. Porque Por eso probablemente la especie, dependiendo de su distancia, de años luz, pues probablemente la humanidad dejaría de existir cuando les llegara esa señal o viceversa. Por eso mi pregunta de ¿para qué nos serviría? O sea, si pudiéramos identificar la distancia de la que viene, estaría bien. Pero como es difícil identificar la distancia de dónde proviene esa señal, diríamos, vale, tengo esto. ¿Y ahora? ¿De dónde puede venir? Sí, pero te digo que a mí es que no me cuadra. Lo cierto es que mirando todas las posibilidades, porque como siempre, yo siempre lo digo, yo siempre estoy abierto a las diferentes posibilidades. Hay algunas que podrán gustarme más o menos, otras que miro con cuidado y precaución, porque creo que debe ser así. Pero bueno, vamos a nombrarlos porque hay que nombrar las cosas. Está la posibilidad de que vengan aquí por la famosa hibridación, que es uno de los temas que se maneja muchísimo, y en el mundo conspiranoico más todavía. Los indicios de los contactados que han sido abducidos, que han sido estudiados, que los han utilizado como cobayas, que les han hecho implantes, etcétera, pues hablan de hibridación. De hecho, me encontré a una persona, está en YouTube, quien quiera mirarla, se llama Laurie McDonald. Esta persona realiza sesiones de hipnosis en Estados Unidos para gente que ha sido abducida, para tratar a través de la hipnosis sacar a la luz lo que les ha ocurrido durante esos procesos, ¿no? Y varias de esas personas han mencionado lo mismo, que fueron abducidos, que fueron secuestrados, que les pusieron implantes, en algunos casos sufrieron durante los exámenes físicos que les hicieron, en otros no, y siempre pues con mensajes post-hipnóticos de que no recordaran absolutamente nada, porque en teoría hay una civilización, unas, cuyo afán es lograr hibridizar su raza por alguna razón, desde que esté desapareciendo hasta querer mejorar la raza. Ese es uno de los criterios que se manejan por allí en el mundo conspiranoico. La teoría de la panspermia. Sí, por una parte, pero por la otra, pues la teoría de quienes tienen intereses propios, ocultos y no muy buenos. Bueno, en esto se llegan a cosas tremendas, ¿no? Se ha hablado mucho de que gobiernos como los Estados Unidos, desde la década de los 50, pues pactaron ya con estas civilizaciones para que, oye, no te preocupes, tú te llevas una cuota de, me voy a inventar 1,000 humanos al año, pues me da igual, sácalos de aquí, y dame alguna tecnología, alguna cosita que me sirva, ¿no? Eso es una cosa que se ha barajado muchísimo. Yo lo trato con cuidado porque, pues no lo sé, ¿no? Es un poco especulativo y tal, pero bueno, se ha barajado allí. Y luego está también otro motivo, que es el motivo de razas que por su nivel de avance han desarrollado espiritualidades muy elevadas y tienen otro nivel de conciencia distinto y les interesa muchísimo, basados en el principio de unicidad, en el cual lo que ocurra aquí pues afectará a cualquier otro lugar del universo. Pues les interesa lo que nos pueda ocurrir y les interesa nuestra evolución y nos interesa ayudarnos para que no nos autodestruyamos y les interesa que seamos capaces de desarrollar mucho más nuestros valores y virtudes que nuestros defectos, ¿no? Y esa es otra de las cosas que se baraja muchísimo y algunos también de los contactados pues hablan de civilizaciones cuyo mensaje es ese. Y de hecho, hay una
persona, ahorita se me escapa el nombre, pero ahora lo diré, que ha tenido durante muchos años un canal de YouTube, Bashar, se llama Bashar. Y él ha hecho durante mucho tiempo en vivo y en directo canalizaciones de una persona que se llama Bashar, que es supuestamente un extraterrestre muy evolucionado con capacidad de comunicación telepática, y su mensaje es básicamente ese, ¿no? De evolución, de trascendencia, de ascensión, y nos brinda mucha información. De hecho, si uno escucha los contenidos de Bashar, pues si es un fraude, está muy bien elaborado, muy inteligentemente elaborado, y no es por gente que elaborado por personas que solo querían dinero, porque hay allí información muy bien estructurada, sea real o no, pero muy bien estructurada, y lleva muchos años haciéndolo, muchísimos años. Como Bashar también hay otra persona, una mujer, que ese sí se me olvida el nombre, soy muy malo para los nombres, pero hay más de uno que digamos se ha mostrado ampliamente en el mundo y que tiene videos distribuidos por todas partes y que mucha gente los ve, que supuestamente canalizan este tipo de información procedentes de razas avanzadas que quieren nuestro avance y nuestra evolución. Ese es otro de los criterios que se han manejado también. Claro, por seguir con la hibridación, pero aplicarlo un poco a lo que hacia nosotros mismos, hablamos de la hibridación entre el humano y la máquina. O sea, es decir, ese avance que a día de hoy está empezando poco a poco a dar pasos, ¿vale? Como por ejemplo cuando a alguien se le amputa un brazo y se le pone un brazo biónico, ¿vale? O sea, ahí ya empieza la biología a cambiar, ¿no? Simplemente por supervivencia, si lo miramos desde ese punto de vista. Pero, como todo en la vida, tiene un proceso. Ahora mismo estamos implantándonos partes de nuestro cuerpo que ya no son humanas. Entonces, hay un pequeño proceso de hibridación. Supongamos que dentro de 100, 200 años, tampoco le doy mucho más, que este planeta se quedara sin oxígeno y tuviéramos que migrar desde nuestros cuerpos, tal y como los conocemos, hacia otro tipo de cuerpo, otro tipo de material en el que nosotros pudiéramos vivir en él. O sea, estamos hablando, evidentemente, también de la inmortalidad. Algo que ya se está estudiando. Sí, se ha estudiado. Personalmente no me atrae mucho. De hecho, recuerdo más, no hace mucho, pero hace unos pocos meses, un científico diciendo la muerte será una opción, será opcional. Y asegurándolo, no lo aseguraba un científico y tal. Sí. Yo realmente considero que eso es una especulación muy riesgosa, muy riesgosa. Personalmente, Pero el visto lo principio visto ya desde el está. punto de la historia del ser humano, bastaría con algunos cambios, no tan radicales, por cierto, como pensáramos, de nuestra forma de vida, de nuestros niveles de consumo, de aquello a lo que le damos valor, para retornar sabiamente a la naturaleza y hacer que esto pueda resurgir y tener otras expectativas de vida como civilización mucho más amplias que las que se vislumbran ahora. Luego, no sé, Bueno, habría pues que verlo, hay que verlo con cuidado. sí, bueno, pero a lo que quería ir es que tenemos una página que se llama espaciomisterio.com, ¿vale? En una sección de ciencia. Parece ser que es de año cero o algo por el estilo, Sí. ¿vale? En la que nos dice una noticia lo siguiente. Atentos a esto, ¿eh? Logran con éxito el primer trasplante de cabeza. El trasplante de cabeza entre humanos parecía una cirugía de ciencia ficción, pero ya es posible. Se trata de una técnica innovadora, inquietante, llena de dificultades médicas y éticas, ¿vale? El mito de Frankenstein ha dejado de ser el argumento de películas para convertirse en una polémica realidad. Bien. Bien. Qué miedo. Tal como dice, que está llena de dificultades médicas y éticas. Vale, a día de hoy. Pero,
¿qué sucederá cuando nuestro ambiente, nuestro oxígeno, nuestro aire sea irrespirable? Pongo esto como el ejemplo de las posibles evoluciones que haya podido haber en cualquier otro planeta. Estamos buscando planetas con vida en los que nos basamos en nuestro propio planeta. Es decir, tiene que tener agua, tiene que tener oxígeno, tiene que tener plantas para que esa atmósfera sea respirable, ¿no? Bueno, ¿por qué no se valora esta posibilidad? Actualmente para nosotros es algo, lógicamente, de una ética que deja mucho que desear. Pero al final, la ética la aplicamos cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, en esto de la ética, el ser humano, Roberto, ha demostrado que no la tiene. Esa es la realidad, no la tenemos, porque hemos hecho de todo lo que nos ha pasado por la mente, todas las barbaridades que se nos ha ocurrido y que hemos podido hacerlas, las hemos hecho, ¿no? Todo lo que hemos tenido lo convertimos en un arma, y de las cosas que francamente sí que me causan temor, no suelo ser temeroso, pero esto me causa temor, es la robotización. Porque sé que todo lo convertimos en un arma. He visto lo que Boston Robotics se llama, ha logrado desarrollar, y cuando tú miras los robots que están haciendo, que están colgados en YouTube, dices, Dios mío, esto como lo convierten en arma, qué susto. Sí, estoy convencido que si tenemos la posibilidad de cambiar el cerebro a alguien, la cabeza a alguien, lo haremos. Y nos inventaremos la ética o la dejaremos de lado, pero lo haremos porque lo hemos hecho. Bueno, pero sí tienes tú toda la razón en cuanto que los posibles cambios dramáticos en un entorno, con el ánimo de sobrevivir, pues te lleven a inventar lo que sea necesario para sobrevivir, ¿no? Si hubo gente que ha tenido que practicar el canibalismo para sobrevivir, como el famoso caso en los Andes de Chile y en Argentina, lo hicieron porque lo hicieron y tal, para sobrevivir, y me parece que estuvo bien, fue canibalismo de cadáveres, ¿no? Y yo creo que está bien, se queda para mucha polémica, pero yo creo que está bien. Si lo hicimos en un caso como eso, estoy seguro que si como especie nos vemos frente a la perspectiva de que eso se nos va a acabar, pues haremos lo que sea. Estoy convencido que dejaremos la ética de lado como ya lo hemos hecho. Sí, porque además también bueno, la ética en estos casos, pues, al final siempre tienen la excusa de la supervivencia, ¿no? De hecho, creo que esto me faltaría por confirmarlo, ¿vale? Pero parece ser que se están no creando híbridos, pero como una especie de almacenes en la raza ovina, ¿vale? Sí. Para cultivar órganos que fueran trasplantables a nosotros mismos. Sí. Eso ya lo han, efectivamente, tienes razón, eso ya lo han hecho o lo están intentando hacer, no sé cuáles son los resultados, pero ya se ha hablado de varios laboratorios que están haciendo eso. Yo estoy convencido, Roberto, conociendo al ser humano como somos, que estaremos en laboratorios que estarán quién sabe en dónde ubicados, haciendo quién sabe qué experimentos de todo tipo con personas, estoy plenamente convencido. Porque es que ya hemos hecho muchos experimentos con personas en el pasado que han salido a la luz y, bueno, han sido escándalos tremendos, pero vamos, estoy convencido que quién sabe qué cosas estaremos haciendo. Con lo cual, lo que tú comentas es, sí, conociendo al ser humano, totalmente plausible. Sí, porque al final unas cosas no llevan a otras. Puede haber experimentos fallidos, como suele ser como, por ejemplo, con las razas caninas, ¿no? O sea, que a la gente le da por tener un perro en su casa que saben que desde que nacen tienen problemas de salud, ¿no? Hay ciertas razas que al final, pues bueno, era éticamente, a día de hoy, sería dejaría bastante que desear. Pero claro, aquí lo que estamos hablando sobre algo biológico. Pero, ojo, que estamos en una era de avance tecnológico que va a pasos agigantados. Si por algún motivo todo esto ya no funcionara,
hay que tener claro que que pasaría a segundo plano, lo cual esa hibridación entre humano y máquina no habría que descartarlo quizás a un futuro. Sí, sí, sí. De hecho, míralo de esta manera, con esto del por qué están aquí. Si tú fueses una raza que hubiese desarrollado habilidades como las que has descrito, tecnologías como las que has descrito, y piensa que ser una raza pacífica que quiere nuestro bienestar, ¿se la darías a los seres humanos en este momento? Que es lo que, claro, ¿por qué no se aparecen? A lo mejor porque son cautos, porque saben muy bien lo que podríamos hacer con ciertas tecnologías, ¿no? Porque no lo pensaríamos dos veces para convertirlas en armas o cualquier cosa de esa naturaleza, o para convertirlas en dinero, porque todo lo convertimos en dinero, y seguir con este sistema que tiene al planeta exhausto y a la población en un estado brutal, como lo vemos en el mundo entero, con toda la cantidad de revoluciones que se están dando, ¿no? Entonces, claro, si yo fuera una raza inteligente y benévola, pues no me aparezco aquí alegremente a decirte, oye, mira, aquí estoy, porque sé que lo primero que vas a hacer, vale, ¿qué me vas a dar, majete? No, es que no te voy a dar nada porque tú lo que te doy lo vas a usar muy mal. Claro. Exacto. Otra cosa sería que a lo mejor, siempre también hablamos de civilizaciones que viven en un planeta, que tienen un hogar, pero se habla poco de las civilizaciones errantes. Sí. Qué interesante, ¿eh? Sí, una civilización nómada, fíjate que no lo había pensado. Una civilización nómada del espacio. Ala, qué bien. Creo que eso dará para un programa. Qué interesante. Claro, imagínate, las posibilidades son increíbles, ¿no? Si la vida de un nómada en el planeta Tierra es algo muy distinto a lo que estamos habituados, porque es muy distinto, imagínate en el espacio, qué locura. Qué interesante. Sería, entonces al final, pues, claro, ¿cómo sobreviviría una especie para esa adaptación? Biológicamente, si nos basamos en nuestra biología, sería inviable. Sí, tendrías que desarrollar, digámoslo así, el traje adecuado. Tendrías que ser una máquina. No, o desarrollar el traje adecuado, porque piensa que nosotros hemos estado en la Luna, que es un entorno mortal, y en el fondo del mar, que es un entorno mortal, y pues tenemos límites para hacerlo, pero lo hemos hecho. Ahora, si somos capaces de desarrollar otros mecanismos, sin tener que convertirnos en máquina, pues podríamos vivir allí, podríamos hacer muchas cosas. Si somos capaces de generar gravedad artificial, pues podríamos evitar el problema que tienen los astronautas, que es la pérdida de material óseo y muscular, pues bueno, podríamos. Sí. Sí. Interesante. Sería muy interesante. Sí, aunque yo sigo valorando siempre pues lo que te he dicho antes. Se me acaba de olvidar. Sí, no te preocupes. En cualquier evento entiendo de esto. El holograma. Sí, entiendo de todo esto, de este tema que hemos conversado, Roberto, y para que nos estén escuchando y les haya interesado y hayan llegado hasta este punto, que evidentemente la primera idea que lanzamos es: no tienen por qué ser como nosotros, no tienen por qué tener el mismo desarrollo nuestro, no tienen por qué haber vivido la misma historia, ni los mismos temas, ni por qué usar dinero, ni por qué pensar en conquistar, pueden ser totalmente distintos. Yo te decía hace unos días, no nos entendemos con personas de otros países, que nos cuesta entendernos, pero sí queremos entender una civilización de esa naturaleza. Es que es ridículo, ¿no? Tenemos que tener una mentalidad mucho más amplia. De hecho, hasta hace una década aproximadamente, desconocíamos algo tan insignificante como es una familia del ácaro, que por decirlo de alguna manera es inmortal. No recuerdo bien cómo se llama este simpático bichín. Tiene la capacidad de deshidratarse a sí mismo y estar durante 500 años deshidratado. Y en el momento que le echan agua, resucita. Mira tú. Organismo. De hecho, piénsalo por un minuto. Imagínate que tú seas una civilización cuyo promedio de vida sea 500 años. Puede ser, ¿no? Puede ser. Sí. ¿Por qué no? Sí. Vale. ¿Cómo sería? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo reacciona un ser inteligente cuyo promedio de vida son 500 años?
Tiene que ser algo totalmente distinto, porque si hay algo que condiciona al ser humano es la muerte y el periodo de vida que tenemos, que es bastante corto. ¿Cómo sería si tienes una vida muchísimo más larga? Serías muy distinto, pensarías muy distinto. Muchas de las cosas que nos preocupan para ellos serían muchísimo más inteligentes. Dado que claro. Yo conozco civilizaciones, colectivos, etnias indígenas, por ejemplo, que no utilizan el dinero y no lo han utilizado nunca. Ese solo hecho de no usar el dinero cambia radicalmente la forma de pensar y la forma de actuar. Son muy, muy distintas a nosotros. Y a muchas personas de Occidente les cuesta muchísimo entenderlos, y a ellos les cuesta mucho entender algunas cosas nuestras. Hay sociedades y colectivos para quienes la tierra no es de nadie. Poseer la tierra es un absurdo, es un impensable. Llegará un momento... Es un papel que dice que es tuya, ese papel no es nada. Y si queremos entender una civilización extraterrestre que quién sabe cómo sea, pues no, creo que hay que profundizar mucho más. Llegará un momento en el que veamos nuestro planeta en cierta situación y miremos hacia estas tribus y les miremos con resignación y nos digamos a nosotros mismos, ellos son los que tenían razón. Sí, yo personalmente creo y aprovecho este espacio para dejar esta idea, este pequeño mensaje. No creo que haya sociedades perfectas, que todos tenemos nuestros defectos porque somos seres humanos, pero hay sociedades de las cuales deberíamos haber aprendido y debemos en este momento aprender de ellas si queremos realmente sobrevivir. Y sobre todo las sociedades indígenas, de los pueblos indígenas del mundo entero, hay grandes conocimientos y formas de actuar y de pensar y de comprender el mundo y el comportamiento que deberíamos comenzar a cambiar de manera inmediata, porque Occidente se dedicó a la destrucción y mira cómo estamos, porque está clarísimo lo que nos está ocurriendo. Así que este es un buen momento, y de hecho ya está ocurriendo, para que empecemos a escuchar ese conocimiento, esos mensajes, esa filosofía de vida, esa otra forma de entender, y abramos nuestras mentes y dejemos nuestros egos de lado para ver si nos damos tiempo de poder contactar verdaderamente con alguna civilización extraterrestre antes de que nos autodestruyamos. Ahí lo dejo, gracias. Muchas gracias, Mauricio. Como siempre, una auténtica maravilla oírte. Y ya con esto vamos a despedir el programa. Y para terminar, queremos dar las gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros durante este primer año, que hacemos un año ahora en el mes de diciembre. Y queremos invitarles a que nos cuenten sus casos, sus opiniones, que no se preocupen, o sea, que no se sientan, digamos, consternados por tener que contar sus historias. Ellos pueden decidir si quieren estar en el anonimato contándonos su historia, como ya ha sucedido en alguna ocasión. Sí. Y vamos, y no olviden seguirnos a www.somnies.com y os esperamos vuestros comentarios, porque siempre nos van a venir muy bien que participéis con vuestras críticas, siempre dentro del respeto y de eso se trata. Mira, apoyo totalmente esa invitación que haces. Yo conté mi historia. Hay gente que se ha burlado de mí, mucha gente se ha burlado de mí, familiares míos se han burlado de mí, pero creo que vale mucho más la verdad, conocer la verdad, que cualquier otra cosa. Luego al final, ¿qué más da que se burlen? Nosotros, tú y yo, Roberto, por encima de cualquier cosa, vale el respeto. No enjuiciamos, sencillamente tratamos de buscar la verdad de las cosas y ya está. Así que una invitación totalmente abierta, porque también nos nutrimos de lo que venga de la gente, que hay muchas cosas muy interesantes por conocer. Pues muchas gracias, Roberto. Me encantó nuevamente estar contigo en tu programa y hasta una próxima. Hasta la próxima, Mauricio. Y a nuestros oyentes, os esperamos y buenas noches. Un saludo y gracias por estar con nosotros. Hasta luego.